¿Y qué pasa? Ajá, ¿y si la culpa no es de la vaca? Porque pasaste por un divorcio muy fuerte. En el caso de él, una manera de presionarme fue secuestrarla, o sea, secuestrar a mi hija, que en ese momento tenía 5 años. Tengo entendido que sacó una partida de función mía. Pasas por otro proceso y el miedo, no solamente de que allanaran tu casa, sino que a tu hija se la pudieran llevar detenida, presa. Ella tenía un momento depresivo terrible en Colombia. Nos vimos obligados a emigrar y, y creo que mi vida no volverá a ser la misma No, nunca, jamás. jamás. Prefiero hoy en día cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Todo eso que viviste, que fue terrible, ¿de qué manera te ha ayudado a acompañar mejor a tantas personas que hoy se sienten perdidas? Tu circunstancia puede ser terrible, pero tú eliges cómo vivirla. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Autores. Soy María Alejandra Requena. Qué gusto, Dios mío, que nos acompañen. Además, porque hoy tengo una autora que nos hace una pregunta muy puntual en su libro y ya le vamos a preguntar a ella por qué el título de este libro y sobre todo quizás ustedes al hacerse esa pregunta pueden tener la respuesta. La pregunta es: ¿y si la culpa no es de la vaca? Ay, Dios mío, ¿de quién es la culpa entonces? Está con nosotros Yanis González, autora de este libro. Gracias por acompañarnos. Me encanta este título. Cuéntanos, por favor, sobre el libro, por qué este título y sobre todo porque creo que tiene que ver mucho también con la responsabilidad de la vida que debemos asumir, la que estamos viviendo. Así es, así es. Bueno, fíjate que ya hace varios años yo estaba haciendo mi certificación como life coach y digamos que desde el punto de vista académico había que entregar un proyecto, bien fuese un libro o una conferencia. Yo me fui por el libro porque a través del libro puedes llegar a muchas más personas. Claro. No te limita la parte geográfica y además con el libro puedo hacer muchas conferencias, ¿no? Y el título lo saqué de otro libro muy famoso que se llama La culpa es de la vaca. Fíjate que este libro, La culpa es de la vaca, es un libro que es de anécdotas. Hacen una recopilación de historias y justo la primera historia se llama La culpa es de la vaca. En esta historia es una compañía, una fábrica de artículos de cuero y bajan las ventas. Entonces empiezan a buscar ¿qué razón? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué bajaron las ventas? Y desde el presidente de la compañía hasta el que limpia terminó siendo culpable de la vaca porque de ahí sacan el cuero, ¿no? Exacto. Entonces me pareció linda esa metáfora, muy apropiada para ilustrar cómo nos pasamos la culpa y finalmente no asumimos responsabilidades. Exactamente, y ahí es donde nos tenemos que plantear entonces qué está pasando en nuestra vida y a pesar de los tropiezos o los golpes, a veces inesperados, ¿qué podemos hacer nosotros? Y ojo, tú hablas desde la experiencia también, porque pasaste por un divorcio muy fuerte, muy traumático para muchos. Hay personas que se han separado y seguramente saben perfectamente de lo que estoy hablando. Para algunos es más llevadero, pero normalmente es muy difícil. En tu caso fue aún mayor, porque tuvo que ver también inclusive con el secuestro de tu hija. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, cuando me separé de mi esposo, tomé la decisión pues de que ya eso no podía continuar por muchas razones y normal en algunos hombres que toman decisiones bastante drásticas. En el caso de él, una manera de presionarme fue secuestrarla, o sea, secuestrar a mi hija, que en ese momento tenía 5 años. Y cuando eso ocurrió, estaba mi otra hija pequeña y yo no podía dejar de ser mamá y tenía que resolver. Pero ¿y qué fue lo que pasó? ¿Se la llevó para dónde? ¿Cómo la Yo, secuestró? yo estaba en Venezuela y él se la llevó a España. Yo no tenía idea dónde estaba. No tenía ni la menor idea dónde estaba y
Me tocó tocar muchas puertas, me tocó ir de tribunal en tribunal, fiscalía a fiscalía, Claro. y sin dejar de trabajar, sin dejar de ser mamá, con el corazón chiquitico, pero siempre buscando las opciones para que ella regresara. Qué angustia. Y finalmente regresó, Ay, qué que bueno. regresó y ¿Es la hija que te acompaña aquí hoy? sí, es ella, ¡Ah, qué bueno! es ella. ¿Cuánto tiempo después? Bueno, ya tenía 5 años, ya tiene 30. Ah, Imagínate. ¿Y cuánto tiempo estuvo en España? 1 mes y 2 días. Eterno para Un una mes y 2 mamá. días, exactamente, que se hicieron eternos. Pero bueno, finalmente con mucha entereza, con el apoyo de mi familia, de toda mi familia, mi papá fue crucial en ese proceso, que en paz descanse, pero él me sostuvo muchísimo. ¿Qué importancia tener, yo les llamo gente luminosa en tu vida? En esas personas en las que te puedes apoyar, que sabes que puedes confiar y que están allí para ti. En este Ujú. caso fue tu familia. Pero no fue lo único que pasaste. Estando en Venezuela, precisamente toda esta parte política, inclusive tengo entendido que tu casa fue allanada. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, todos participamos de alguna manera en las protestas, los más jóvenes, incluyendo a mi hija y mi otra hija pequeña y el hijo de mi esposo, porque me volví a casar. Ellos participaron muchísimo en las protestas y debido a eso, en la zona donde vivíamos, hubo bastantes protestas. Yo vivía en Maracay, se llama Calicanto, no sé si te Ujú, suena, claro. y en esa zona, en una de las protestas mataron a un guardia nacional y empezaron a allanar todas las casas de la zona, entre ellas la mía. Pero yo no me imaginé que me iba a tocar a mí porque empezaron a allanar las casas y la mía fue como una semana después de todo. Cuando llegaron a mi casa fue así como una sorpresa, Claro, pero pensaste que ya se habían terminado los exacto, allanamientos en las otras casas o sí, en la zona. en la zona. Bueno, nos tocó a nosotros y también fue una cosa muy, muy difícil. De allí, pues, ella tenía, mi hija, una orden de arresto, no en ese momento, pero poco a poco vino ¿Tu la hija orden, mayor o tu hija menor? ella, la mayor, vino la orden de arresto y me tocó sacarla. Le dije en contra de su voluntad, ella te lo puede corroborar. La saqué de Venezuela vía terrestre por Colombia y bueno, gracias a que ella vino, nosotros vinimos después. Pero fue un proceso bien duro, bien difícil. Fue, yo creo que el año más difícil de mi vida. A ver, pasaste por un divorcio terrible, una separación terrible con el secuestro de tu hija. ¿Cómo lograste que volviera, por cierto, después de un mes y un día? Bueno, fue increíble porque toqué muchas puertas, como te dije Ajá. anteriormente, y hubo una fiscal que me escuchó. Y era una señora mayor, recuerdo, y ella me dijo, no te preocupes que yo te voy a ayudar con esto. Y también había un general de la DICIP en aquella época, que no recuerdo su nombre, pero la fiscal ordenó que hablaran, o sea, amenazaron a la familia de mi esposo, de mi ex esposo, le dijeron que si no colaboraban, iban a allanar su casa. Y eso fue como que la gota que derramó el vaso. Ellos le dio como una semana, era un miércoles, recuerdo, y le dijo, si de aquí al otro miércoles no aparece, vamos a allanar su casa. El lunes llegó a Venezuela. Llegó vía Funcionó Maiquetía, la presión, funcionó la gracias a presión, Dios, porque además en dado caso la sacó ilegalmente, porque tenía que ilegalmente. tener permiso de papá y mamá para Y poder no salir, vino. una notariado, un documento notarizado, si lo Sí. llevamos al español de aquí de Estados Unidos, ¿no? Pero la sacó ilegalmente. Ilegalmente, tengo entendido que sacó una partida de función mía. ¡Ah, Dios mío! Cuando tú crees que Increíble. hay cosas que no se pueden, tú dices, wow. Parece historia de película y Sí, resulta que es sí. cuando la realidad supera la ficción. Y ya después, años más tarde, pasas por otro proceso y el miedo, no solamente de que allanaran tu casa, sino que a tu hija se la pudieran llevar detenida, presa. Y asumiste la responsabilidad en ese momento de tu vida, de lo que estaba pasando y en contra de su voluntad,
en contra de su La voluntad, sacaste, pero por su bien, por su por su seguridad, seguridad. por su vida. Claro. Ella hoy lo agradece, pero en ese momento no quería. De hecho, de verdad que para ella también fue muy duro. Cuando estuvimos en Colombia, estuvimos unos días en Colombia y ella tenía un momento depresivo terrible en Colombia. No quería ni pararse de la cama. Yo le decía, ven, vamos a dar una vuelta. No, no quiero. Claro. Pero bueno, también son cosas que te enriquecen. O sea, yo hoy lo veo así. Obviamente, cuando estás pasando por esas situaciones son duras, te duele todo. Claro. Pero cuando tú lo ves en retrospectiva, dices, wow, esto no me mató, soy más fuerte hoy. Exactamente, en el momento no entiendes ni por qué te está pasando, no puedes creer que sea eso lo que te esté pasando, pero depende cómo lo asumas, la actitud y lo que intentes al menos hacer para estar mejor. Luego, cuando te das cuenta, dices, bueno, hice lo correcto. Tu mamá hizo lo correcto. Pero para ti ha tenido que ser muy duro porque ver los reproches, verla como estás diciendo, casi que al borde de la depresión, sin ganas de nada, molesta, esa rabia contigo también, con la situación, porque en realidad allí sí no, ¿cómo hacemos para aplicar esto? Ahí era Exacto. complicado. Ahí era complicado. Era complicado porque sí había unos factores que eran responsables de esa decisión que tuviste que tomar. Pero sin embargo, pues lo único que podías controlar era tu vida, la responsabilidad de tu Claro. vida y la de ella en ese momento, que Y era la menor de de ella edad, en ese momento. que lo estabas haciendo por protegerla. Todo eso que viviste, que fue terrible, ¿de qué manera te ha ayudado a acompañar mejor a tantas personas que hoy se sienten perdidas? Bueno, fíjate que yo soy licenciada en Educación, Mención, Orientación. Esa fue la carrera que yo estudié en Venezuela. Y cuando llegué aquí, yo empecé a trabajar con mujeres adictas y alcohólicas. Y me certifiqué como es CRA, es Recovery Resident Administrator, administrador de casas de recuperación. Ok. Y a mí me gustó mucho lo que hacía y de hecho en ese momento agarré una certificación de Recovery Coach, pero yo sentía que como que le faltaba algo. Entonces fue cuando tomé la decisión de certificarme como Life Coach. Y yo dije, oye, yo esto lo he aplicado en cierta forma durante toda mi vida con mi trabajo, pero esto es más profundo, porque se trata de eso, de que tú aprendas a ser proactivo. Y ser proactivo es, o sea, las circunstancias pueden ser esta, no importa cualquiera que sea la circunstancia, pero tú tienes que tomar acción, tú tienes que tomar decisiones acertadas o no y asumir las consecuencias de esas decisiones. Y sonrío porque estoy leyendo algo que dice de la supervivencia a la proactividad. Se dice más fácil de lo que es en realidad, pero es una realidad. Es una realidad. No sé si conoces a Víctor Frank. Sí, claro. Obvio. En su libro hay una parte que a mí me marcó demasiado y es cuando están abriendo unas zanjas, que es invierno, y en medio de esa tragedia que estaban viviendo, en el momento que está saliendo el sol en las montañas nevadas, ellos hicieron como un break y se quedaron ese minuto viendo la salida del sol, contemplando la salida del sol en aquella circunstancia terrible. Y era así como el regalo de la vida que está saliendo el sol, ¿no? Y yo pienso que así es todo. Es así. Es así. O sea, tu circunstancia puede ser terrible, pero tú eliges cómo vivirla. Y tú eliges hacer esa pausa para mirar lo que está alrededor. Y lo digo, ojo, en mi caso es de la experiencia. Yo cuando estuve por ese dolor terrible después de la pérdida de quien fue mi compañero de vida y amor por cerca de 26 años, yo recuerdo perfectamente ese momento como en el libro, pero lo estaba viviendo en carne propia, en un momento que me volteé a recriminarle a Dios o a preguntarle una vez más el por qué, y vi un amanecer hermoso. Y ojo, mi reacción fue volver a bajar la mirada, la cabeza, todo, a seguir llorando. Y dije, no, esto tengo que verlo. Cuando uno se da cuenta de la grandeza, de que hay muchas cosas
bonitas pasando a pesar de la oscuridad que puedas estar viviendo, es como un rayito de luz que entra a tu vida. Y definitivamente puedes pasar de la supervivencia a la proactividad. Y ahí en ese ejemplo sencillo de voltear la mirada a obligarme a verla otra vez, estaba siendo proactiva, estaba ayudándome de alguna forma y estaba asumiendo la responsabilidad de mi vida. Que ese es el problema. Muchas veces ponemos la responsabilidad en otros, en la vaca. En la vaca. ¿Y qué pasa? Ajá, y si la culpa no es de la vaca, ¿qué podemos hacer entonces cuando vemos adentro? Lo que pasa es que mucha gente no quiere ver adentro. Y hay otra cosa que me llama la atención, porque tú hablas de la culpa, también de soltar la culpa. ¿Te sentías culpable por qué? Bueno, al principio me sentía culpable por lo que le estaba pasando a ella. Me sentía culpable porque pensé, no la cuidé lo suficiente y se metió en este problema, ¿no? Pero en realidad... ¿Pero crees que lo hubieses podido evitar? Estoy segura que no. Estoy segura que no. Sí. Y prefiero hoy en día cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Porque la culpa te quita energía, la culpa emocionalmente te da como un bajón, pero cuando eres responsable, cuando eres proactivo, buscas la manera de resolver. Y este es el tema del libro. Claro. O sea, buscar avanzar. O sea, no importa lo que te ocurra, tú puedes avanzar, puedes trazarte metas, puedes planificar, puedes ver los recursos con los que cuentas, los que tienes y los que no tienes que puedes crearlos, puedes aprender. Cuando yo llegué a este país había 1000 cosas que no sabía y he aprendido. Fíjate que eso es otra cosa. Nos vimos obligados a emigrar y creo que mi vida no volverá a ser la misma. No, jamás. Nunca, jamás. Porque yo me he enriquecido de tantas cosas y mis hijos también. Ella hoy en día es bailarina y es una bailarina increíble. Oh, imagínate, qué bien. Sí, mi otra hija vive en California y trabaja en el área de diseño, que le encanta. O sea, cada uno ha encontrado su nicho, ha encontrado lo que quiere, lo que le gusta hacer. Siendo proactiva, yo creo que esa palabra es importantísima porque yo, por ejemplo, recuerdo cuando recién llegué acá, y no cuando recién llegué, todavía por cerca de 2 años. Dios mío, para mí era terrible. Yo no me quería convertir en inmigrante, yo no me quería ir de mi país tampoco. Yo prácticamente me vi obligada por la misma situación que estaba viviendo el país y porque trataba de darle una vida normal, ni siquiera mejor, normal a mis hijos, lo más cercana posible como yo había tenido una infancia normal. Pero fue muy duro. Hasta que dejé de resistir el cambio y comencé a abrazar mi nueva realidad, mi presente. Y siendo proactivo, definitivamente puedes aprender mucho más y te das cuenta que ese mundo en el que vivías realmente puede crecer. Esos traumas, bien sea traumas que se vivieron, esos momentos difíciles, pues en realidad pueden ser una gran lección, pueden ser un gran maestro. Sí. Pero si así lo eliges, si decides aprender de eso. Es la elección de cada quien. O sea, puedes quedarte en la culpa, puedes quedarte en la queja, en el victimismo, o puedes elegir cambiar, o sea, buscar qué es lo que sí se puede. Dentro de todo esto, dentro de la zanja de la nieve, puedes buscar ese solcito allá arriba y ver de qué manera... Que te va a dar un segundo aire. Claro. Ok, vamos, seguimos. Iluminas tu vida. ¿Cómo ha cambiado tu vida el coaching? Wow. Mira, yo me siento tan feliz, de verdad que sí. Yo me la paso dando talleres, tengo un canal de YouTube que me encanta. ¡Ay, qué bueno! Sí. ¿Cómo se llama el canal? Jenny's Life Coach. Muy bien. Sí. Tenemos un grupo de lectura los martes con un grupo de mujeres increíbles. Aprendemos las unas de las otras. Estamos leyendo un segundo libro. El primer libro fue el mío. El segundo libro se llama... Disculpa, tu vida te está esperando. Ah, me encanta ese. Sí, lo estamos leyendo ahorita. Ese libro es excelente para cualquier persona, por cierto, así como este, y si la culpa no es de la vaca. Son libros que te hacen reflexionar sobre tu propia vida y tus acciones, si eres proactivo o no.
Sí, entonces me la paso en eso. Tengo un trabajo, un empleo, también me encanta. Trabajo en una agencia que trabaja con personas con problemas mentales. Yo allí soy supervisora de los que son los case managers, que son los trabajadores sociales. Ok. Entonces, bueno, combino las dos actividades Ojo, pero ese es un trabajo también muy difícil. y muy bonito, ¿sabes? Muy bonito porque es muy humano, muy humano. ¿Qué ha sido lo más difícil de ese trabajo? Bueno, al principio aprender un poco de las enfermedades mentales, porque yo siempre trabajé en el área educativa y lo normal, pues Pero niños antes no se con... hablaba tampoco de Se salud hablaba un mental, muy poquito, en poquito. el caso de los niños hablamos de los niños con déficit de Claro. atención, los niños con autismo Ujú. y los niños con problemas de conducta, pero hoy en día conozco un poco más de cuáles pueden ser esos problemas de conducta. Y en aquel momento trabajábamos mucho con las familias. Ujú. Ahora vemos que hay que involucrar mucho más a la familia Claro. para poder ayudar a las personas. No importa si el afectado es un niño o es un adulto, porque el equipo de soporte Es es importantísimo, claro. importantísimo. Sí. Y lo que dices también ya es distinto, el enfoque cuando te das cuenta que hay, por ejemplo, problemas conductuales, tiene una razón, Mm. hay una raíz. Y normalmente ese apoyo familiar de la gente cercana es importantísimo. Como coach de vida, ¿recuerdas uno o dos casos que puedas compartir con nosotros de esos que uno dice, Dios mío, gracias, me ha llenado el corazón poder ayudar a tal persona? Sí, me tocó uno, fue una muchacha venezolana, por cierto. Ella era médico en Venezuela y estaba aquí tratando de sacar su certificado. Le faltaba presentar un examen para hacerse médico acá. Y también estaba en un proceso de divorcio y quería comprar una casa, ¿no? Entonces empecé el proceso con ella. El coaching no es para siempre y la idea es que no sea para Claro, siempre. que no crea una dependencia. Exacto, la idea es que tú trabajas con la persona y después de un número determinado de sesiones, tú la dejas ir. Ujú. Bueno, la dejé ir y ella estaba con su fecha de examen, tenía un montón de cosas ya en proyecto y algunas ya con fecha, ¿no? Y 6 meses después me mandó una foto con la llave de su casa que se había comprado. ¡Ay, qué Ya estaba que casi que lloraba. bueno! Eso fue una experiencia maravillosa para mí. Fue Increíble. increíble. Sobre todo cuando ves, imagino, no, desde mi punto de vista también, porque yo he podido acompañar a algunas personas que se sienten muy rotas, que piensan que no pueden. Y cuando te das cuenta todo lo que pueden lograr, la alegría es tan grande por esas personas, Sí, ¿verdad? definitivamente, definitivamente. Y una segunda oportunidad fue una chica que ella tenía muchísimos problemas a nivel laboral. Ella, fíjate, todo fue online. Ella es mexicana, vivía en México en ese Ok. momento. Creo que todavía vive en México. Y una de las creencias limitantes que tenía era la edad. No es no es un secreto que ya cuando tú tienes más de 40 años, en muchos lugares es un problema conseguir empleo. Ujú. Sobre todo en nuestros países, Sí, tristemente, porque en Estados Unidos, en Europa, pero sobre todo acá, los años o la edad es sinónimo de experiencia. sí, En nuestros países, lamentablemente, lo ven como de vejez. sí. Entonces ella tenía algo así como 40 años y no conseguía empleo. Se dedicaba a hacer cosas en su casa, vendía ponqués y Ok. dulces y eso. Pero yo le decía, pero no te rindas, o sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y ella quería trabajar en el área administrativa porque esa había sido su experiencia. Y bueno, finalmente lo logró. Entonces para mí fue bien gratificante saber que a pesar de esas creencias que muchas veces tenemos que no se puede porque soy muy vieja o porque soy muy gorda o porque soy muy flaca o por lo que sea,
O sea, sí se puede. Es que esos límites, lamentablemente, muchas veces nos los ponemos nosotros. Sí. Es verdad que la sociedad juega un papel importante y como estábamos hablando, en nuestros países tristemente pueden ver la edad de esa manera. Pero la realidad es que también cuando nosotros nos creemos esos límites, estaba viendo en estos días y de hecho Camila, una amiga en su podcast, entrevistó a una persona, un ingeniero, un señor que empezó, si no me equivoco, no recuerdo la edad exacta, si es 74 o 76 años o 78 años, no recuerdo, pero está por allí y se reinventó a esa edad. Y yo recuerdo a mi hermano, que no quería emigrar tampoco, el del medio, no quería emigrar y se resistió y trató por todos los medios que no, hasta que, pues bueno, la misma situación lo obligó a emigrar. Me decía, pero ¿qué voy a hacer yo? Imagínate comenzar otra vez. Y creo que tenía 36 años en ese momento. Y yo, por Dios, ¿qué estás hablando? Y lo hizo. Claro. Los límites muchas veces nos los ponemos nosotros. ¿Cómo haces como life coach? Que por cierto, esto justamente es como ser proactivos desde el coaching. De esto se trata este libro también. Pero ¿cómo haces para romper esas barreras, esos límites que nos creemos? Bueno, sabes que para romper creencias, a mí me encanta usar las preguntas desafiantes. Muy bien. Esa es una de las maneras que más me gusta. Y la otra es ¿Cómo una, cuáles? Vamos a poner un ejemplo. Ajá. Tienes 40 años, soy muy vieja. ¿Según quién? Exacto. Según quién eres muy vieja. A veces soy un poquito más radical. Yo tengo 61. Cosas así como, ¿de qué me estás hablando, no? Pero eso no es ser radical, eso es decir la verdad, Sí, eso es lo bueno. Y a veces se necesitan sí, que le digan a uno esas verdades claro, para, ¿sabes? Hacer ese clic y decir, es verdad. sí. No voy a conseguir jamás trabajo. Jamás, jamás, jamás. ¿No crees que ni que siquiera en una sola oportunidad puedas? O cuando me dicen cualquier tipo de generalización, todas las personas son así, todos sin excepción, no hay una persona que no sea así. O sea, yo trato de Claro, como romper que todos los hombres son malos. ¿A todos, en todo, serio? inclusive tu papá, Ajá. inclusive tu esposo, inclusive tus hijos varones. Exactamente. Entonces, Es confrontarlo un poco exacto, con su realidad. confrontar, esa es la palabra. Hay que confrontarlos y entonces cuando la persona encuentra una respuesta distinta a lo que está pensando, y ahí está tumbando alguna creencia, porque realmente no es todo así. ¿Sabes qué es lo que pasa, Jenny? Que no digo todos, pero para la mayoría es muy difícil ver hacia adentro. Sí, por eso cuando empiezas un proceso de coaching, lo primero es saber dónde estás parada, dónde estás, con qué cuentas, quién soy. Una gran pregunta, ¿Quién ¿no? soy? ¿Quién soy? Y Y en los procesos, cuando alguien se quiere reinventar, cambiar de área, esa es una gran pregunta, porque hay muchos, y me ha pasado con amigas que lo han hablado, y dicen, bueno, yo era esto, yo era, ahora sin eso, ¿quién soy? Pasa, por ejemplo, en los procesos, no solamente cuando vas a cambiar de trabajo o de área, una relación, cuando se termina una relación. ¿Quién soy si no soy la esposa de? O lo que hacía. claro, entonces qué importante es saber quién eres en realidad, porque uno es mucho más que un rol, uno es mucho más que inclusive tu nombre. O sea, que quién eres en esencia, quién es esa persona que habita en ti, qué es lo que sientes, qué es lo que te gusta, qué es lo que vives. Eso es importante descubrirlo. Es increíble que uno pensaría que todo el mundo lo sabe. Y resulta que no, yo estoy segura que tú, con todo el tiempo que tienes trabajando con personas, muchos no tienen ni idea, nunca se han hecho esas preguntas. Sí, sí. Nunca se han hecho la pregunta esta, por ejemplo. ¿Y si la culpa no es de la vaca? Es que cuando les preguntas quién eres, algunos hacen como, ay, qué difícil responder. Esa es una reacción. Dios mío, es verdad. Sí. Y otra reacción es, yo soy una madre, soy una hija, soy abogado, soy... Y eso no eres tú, cuando tú naciste nada de eso Nada de eras. eso eres, exactamente. Eres mucho más que Eres eso. mucho más. No, y a mí me pasa con invitados, me ha sucedido con invitados que cuando les pregunto, por ejemplo, en mi otro podcast, en Elijo Ser Feliz, ¿qué les hace feliz? Me ha tocado personas que se quedan así y dicen, ya va, nunca había pensado eso, nunca me lo habían preguntado ya, y no lo saben.
Tienen que empezar a buscar realmente ver qué les hace feliz. Y es increíble porque es algo que parece tan lógico saber en dado caso y debería ser tan rápido y resulta que no. Así como, por ejemplo, ¿quién eres? Debería ser una pregunta fácil y resulta que no lo es. No lo es. Así de complejos somos como seres humanos. Vemos mucho afuera y no vemos dentro. ¿Cómo pasar de sobrevivir a vivir, a esa proactividad? Bueno, primero, como te dije, hay que ver adentro. Adentro. Hay que descubrir Correcto. quién eres. Hay que descubrir cómo está tu vida hoy. ¿Qué estás haciendo en diferentes áreas de tu vida? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿O cómo estás tú con tu familia? ¿Cómo estás tú con respecto a tu trabajo? Con respecto al dinero, la relación con el dinero, en relación a la espiritualidad. Al trauma vivido. Porque, y tú vienes también de 2 episodios fuertes en tu vida de traumáticos. Hay una terapeuta, Edith Shiro, yo siempre la cito porque su libro se llama El regalo inesperado del trauma. Hay otros que hablan también de la belleza del trauma. Cuando estás pasando por el trauma, yo lo dije en algún momento, a mí me hubiesen regalado un libro de eso y se lo tiro por la cabeza. Estás loca, ¿cómo voy a ver yo aquí belleza alguna? ¿Cómo voy a verlo como un regalo? Pero sí puede serlo. Claro. Si así eliges verlo, si decides aprender de lo que pasó. ¿Cómo ver la belleza después de un trauma? O, por ejemplo, con las personas que has ayudado en el momento, ¿cómo logras que se den cuenta, que puedan romper esa barrera? Bueno, primero tienes que estar bien contigo mismo. Esa es la regla número 1. Si tú estás bien contigo misma, todo a tu alrededor cambia. Pero ¿qué pasa cuando no estás bien contigo tampoco? Cuando te sientes muy rota. ¿Por dónde comienzas, por ejemplo, a ayudarlas? Cuando yo me siento muy rota. No, cuando otra persona viene a ti y se siente muy rota, ¿cómo comienzas tú a ayudarla? Bueno, con esa evaluación inicial para ver dónde está. Claro. Eso es lo primero. Fíjate que vas a ver en el libro, hay una herramienta, se llama la flor de la vida. Ah, qué se bonito. parece al círculo, a la rueda de la vida. A la rueda de la vida, pero después de hacer su evaluación, porque ellos mismos dicen, le ponen un puntaje a cada área, y después de ciertas preguntas, ellos construyen una frase, y esa frase sale de ellos. Entonces yo les digo, ok, dime qué escribiste. Yo soy un ser humano fantástico. Vamos a decir que eso fue lo que dijeron. Entonces lo leen, yo soy, y se quedan así como, yo soy un ser humano fantástico. Ellos mismos descubren, porque salió de ellos, y eso los conecta con una motivación que viene de ellos mismos. Entonces tú tienes que ver la cara, cómo cambia. Claro. Cómo cambia. Entonces, esa es la primera sesión. Ya después viene lo demás. Vas trabajando en función de lo que haya pasado en esa primera sesión. Claro. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es tu prioridad en este momento? ¿Qué es lo más importante? A lo mejor tú quieres lograr algo muy grande, pero ¿qué tal si empezamos por algo más pequeño que te lleve allá? Paso a paso. Hablas aquí también del mapa del tesoro o mapa de los sueños. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, aquí lo llaman Vision Board. Sí. A mí me encanta. Manifesting, todo esto, manifestar, por ejemplo. Sí. A mí me encanta porque te conecta con la parte visual, aparte que tienes que ser creativo. Tú tienes que buscar qué es lo que tú quieres. Exactamente. Esta foto me gusta, esta no me gusta. Yo generalmente las busco en internet. Cuando yo hago el mío, yo lo busco en internet. Yo también. Ya, yo eso de las revistas, no. Las revistas tienen cosas como yo busco puntual cuadradas. qué es lo que quiero. Lo quiero Exacto. así, asado. Y pongo fotos de repente quizás también, cuando es la parte de la familia, por supuesto, Claro. de nosotros y todo eso, más que algo que pasa en una revista. Sí, yo también. Entonces yo busco mis fotos. Eso busco es ser proactivo. Sí, busco la foto de mis conferencias, la foto del libro, la foto con mi familia, todo eso lo coloco yo en mi Vision Board. Entonces, ahí también te conectas. Y el otro truco que yo hago es colocarle stickers con frases, ¿no? Ah, claro, Voy como por estos buen post-it camino, que se ponen. Voy por buen camino, falta poco. Mi hijo lo hace. Sí, entonces te conectas Claro. emocionalmente con eso. Puedes visualizarlo. Cada vez que lo ves,
te emocionas, ¿no? Claro, de hecho, el mapa del tesoro o ese mapa de los sueños hay que colocarlo en un lugar donde uno lo pueda ver. Donde lo puedas ver, no es para archivarlo. ¿Y haces solamente de fotos o, por ejemplo, también escribir lo que quieres? Lo que pasa es que el mapa es lo primero. Ok. Ya después, el mapa es ilimitado. Tú ahí puedes poner los sueños que tú quieras. Quiero ir a la luna, lo que tú quieras. Pero después de eso viene la otra parte que digamos que es la parte más logística, más de planificación. Claro. O sea, ¿cuáles son esas metas? Esos pasos a seguir, Ajá. entonces, para Esa lograrlo. meta que tiene que ser smart, que tiene que ser específica, realista, Claro. medible, Sí, eso es como yo digo, hay gente todo. que yo le digo, mira, sí, está bien, ajá, qué chévere, yo elijo ser feliz y me siento aquí con el teléfono o ¿sabes? A revisar redes. No. Así Yo elijo no ser funciona. feliz y doy los pasos, yo acciono Claro. para lograr lo que quiero. Y con eso parece mentira, y además eso está comprobado también por la neurociencia y cómo activan el cerebro y todo cambia. Yo recuerdo que yo, por ejemplo, cambié la clave de mi computadora en aquel momento, en el momento más oscuro de mi vida, por donde me sentía, en el lugar donde estaba emocionalmente, y yo la cambié por voy a estar bien. Y yo cada vez que ponía ese voy a estar bien, por supuesto lloraba porque sabía que no estaba bien, pero esa era mi meta. Entonces lo que estás diciendo es visualizarlo pero con acción y comenzar a dar los pasos realmente para lograrlo. De eso se trata también el coaching y cómo tú ayudas a todas las personas. Claro. Hay que elegir los pasos. Ajá. Tú primero cultivas el ser, pero luego, ¿cuál es el hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? El paso a paso. O sea, si mi plan es viajar a Italia, bueno, ¿qué es lo que tengo? No tengo pasaporte. Primer paso. Déjame averiguar qué es lo que necesito para tener mi pasaporte. ¿Cuánto dinero necesito para? ¿Qué lugares puedo visitar? ¿Con cuánto cuento? O sea, ir haciendo ese paso a paso de todo lo que necesito para finalmente llegar hasta allá. Claro. Porque si me siento aquí... ¿Es así? No. Voy a esperar voy a ir a Italia algún día. Ajá, como dicen, que Dios proveerá, sí, pero ¿qué estás haciendo tú para que te ayude? Claro. También, para que eso pase. Y la creatividad es fantástica, pero la creatividad funciona cuando estás trabajando, o sea, cuando estás en eso, claro. Cuando estás creando. O sea, ella que es bailarina, ella es muy creativa, pero tiene que bailar. Sentada así en el sofá, no va a lograr lo que quiere realmente, lo que sueña. Entonces hay que activarse en pro y en la dirección de lo que uno quiere. Aquí me encanta porque, y si la culpa no es de la vaca, el libro, tienes las herramientas, pero más allá de las herramientas que están fabulosas, tienes las actividades, es decir, las personas lo pueden hacer aquí, sí. Las distintas actividades aquí, por ejemplo, yo hoy, y entonces tienes como varios recuadros para que la persona lo pueda hacer, tienes un cuadro y se llama matriz. No tengo los ojos puestos, así que me disculpan y ya le da cejuela juventud. Entonces FODA. Creo que dice matriz FODA. Ok, perfecto, matriz FODA. ¿En qué consiste la matriz FODA? Ok, la matriz FODA es muy conocida, es amenazas, debilidades, amenazas, fortaleza, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero esta particularmente está dividida en las áreas de la flor. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son tus fortalezas? Claro, aquí pones... Yo como yo. Ajá, exacto. Yo, tus fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Pero también lo haces con familia, con relaciones personales, educación, trabajo, la parte espiritual, finanzas, todas las áreas. Todas las áreas. Porque qué bueno. A veces nos enfocamos en algo solamente. Mi fortaleza, soy muy creativa. Pero eso a nivel laboral, a nivel de educación, a nivel de finanzas, ¿en qué área eres tan creativa? Y aquí te obliga con este recuadro a pensarlo realmente, sí. A ir adentro y a tratar de ser lo más honesta posible, por supuesto, para que esto además pueda funcionar. Sí, eso es para hacerlo solo. Sin embargo, te cuento una experiencia que tuve con una cliente que ella estaba un poquito cerrada y no entendía. No, yo quiero que tú me lo expliques porque no sé. Entonces, bueno, escribe allí. ¿Cuáles son tus fortalezas en el área X? ¿No? Entonces yo escribiendo. ¿Cuáles son tus amenazas? ¿Cuáles son tus oportunidades? Entonces, hubo en la parte laboral, que cuando hablaba de debilidades, empezaba justamente a culpar a los otros. Entonces yo le digo, las debilidades son tuyas, no son de los otros. ¿Cuáles son
tus debilidades en el área laboral. Y ella hizo, claro. Es más fácil culpar, es más fácil ir afuera. Sí, entonces o sea, fue como una reflexión que ella hizo profunda, claro. Y se sonrió. Un despertar, claro. Y yo le digo, conmigo la cosa ya ¿por va. qué te ríes? Porque ya estoy entendiendo. Y es eso, es entender que en realidad la responsabilidad es tuya, es tu vida y tienes que asumir las riendas de tu vida, a pesar de lo que pueda estar pasando afuera. Claro. Eso es lo más difícil de enfrentar muchas veces para algunas personas. Claro, es lo más difícil y en alguna oportunidad todos hemos estado allí, en la parte del victimismo, del culpar a otro, de ser un poco, es una expresión un poco común, pero no me agrada tanto, pero la voy a decir para ilustrarlo. Somos a veces como una nubecita gris. Ay, sí. Entonces, vamos a salir de la nubecita gris, vamos a darle luz a la nubecita para que no sea gris, para que sea blanca, radiante y hermosa. Y eso depende nada más de nosotros. Porque por mucho que otros vengan a querer pintarla de gris, si nosotros lo permitimos o no buscamos de cambiar eso, va a quedarse gris. Y el lenguaje es muy importante. El lenguaje que utilizas. Entonces, cuando te das cuenta de lo que estás diciendo y de lo que te estás diciendo. ¿Cómo te hablas? Es importante, porque cualquier persona puede decirme lo que sea, pero ¿cómo lo interpreto yo? Lo interpreto como me está haciendo la vida cuadritos. O yo le estoy permitiendo que me haga la vida cuadritos. Hay un buen ejercicio de reflexión y es sencillamente pensar también. ¿Le hablarías a alguien que quieres muchísimo como te hablas a ti? Y la verdad es que no. Normalmente somos muy duros y muy crudos con nosotros mismos y lo peor es que no queremos tampoco ir adentro a tratar de ver en realidad qué es lo que pasa para comenzar a ser proactivos con la vida y dar los pasos para eso que queremos y cómo queremos sentirnos, sobre todo, porque ahí parte todo, ¿no? Es estar mejor, sentirnos mejor. Sentirnos mejor. Exactamente. Por eso me gusta este otro libro que estábamos leyendo con el grupo. Porque habla mucho de la parte energética, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo sientes? La parte emocional es importante, no para limitar las emociones o no voy a llorar, no, llora, pero no te quedes ahí. O sea, entiende lo que estás sintiendo, reconoce lo que estás sintiendo. Cuando todo esto que nos ocurrió, yo estaba destrozada. Claro, ¿cómo no? Yo estaba destrozada. Yo me acuerdo que la única vez en mi vida que un psiquiatra fue en esa oportunidad. Y yo no había tenido la oportunidad de hablarlo con franqueza porque estaba como aguantando. O sea, tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte. El día que fui a la psiquiatra, yo no me acuerdo qué me preguntó, porque si me lo preguntas, no me acuerdo. Ella me hizo una pregunta. Y eso fue suficiente. Y mi respuesta fue empezar a llorar. Claro. Yo no sé cuánto tiempo lloré, pero yo sé que yo lloré, o sea, era un mar de lágrimas. Y eso es necesario hacerlo muchas veces. Además que son emociones, somos humanos. Somos humanos. Ella me dijo, llora, necesitabas llorar. Sí, entonces, a veces tratamos de ser muy fuertes para los demás y por uno y no siempre se puede. Claro. Entonces, qué importante, abraza tu emoción, pero claro. Eso sí, no te quedes ahí. O sea, sigue adelante. Llora lo que tengas que llorar, ríe lo que tengas que reír. Exacto. Moléstate de la manera adecuada, pero también respira para que no hagas tonterías, para que no digas tonterías de las que después te puedes arrepentir. Exactamente. Entonces, abraza todo eso y sigue adelante, porque la vida es una y simplemente hay que vivirla. La vida es hermosa. Y definitivamente una de las preguntas, la vida es hermosa, es un milagro y el poder estar acá, compartir contigo esta conversación, de verdad que te lo agradezco muchísimo. Ay, a ti. Y porque esta pregunta, el título de tu libro definitivamente nos hace reflexionar y es eso, ¿y si la culpa no es de la vaca? Ajá. Entonces, una pregunta que no todo el mundo se quiere hacer, pero que deberíamos hacer todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Lo podemos conseguir dónde? Está en Amazon. Perfecto. Está en la versión impresa, está en la versión Kindle también. También me pueden contactar a mí, yo tengo siempre en mi casa. Claro. No importa dónde lo compres, si lo compras en Amazon o me lo compras a mí, yo les ofrezco que si van de parte de María Alejandra,
seguramente les voy a hacer su primera sesión de serio? coaching gratis. No, Sí. no puede ser. Eso está maravilloso. María Alejandra, escriban, me mandan el mensaje María Alejandra. Para que tenga su primera sesión de coaching gratis. Sí. Ay, tan bella. Gracias. Gracias, gracias. Ya lo saben. Entonces, igual van a tener toda la información en la descripción de este episodio. Ya saben dónde conseguir el libro también. Y gracias nuevamente también a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de Autores. Será hasta la próxima oportunidad.